Es un gusto hoy tener con nosotros a Manuel Sáenz, que trabaja en el ICTP en Trieste. Manuel hizo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires con Mathieu Jancoubir, que es un colega bien conocido por muchos de los integrantes del seminario, que nos ha visitado un par de veces. Y bueno, ahora está de postdoc allá en Italia, y nos va a hablar sobre el precio de la normalidad en modelos de inferencia de matrices. Adelante, Manu. Bueno, ya les agradecí en persona, pero para que quede registrado, gracias por la invitación, Nico y el resto de los organizadores. Y antes de arrancar, me gustaría aclarar que, primero, esta es la primera vez que doy una charla sobre este trabajo, y parte es porque el trabajo todavía no está terminado del todo. Pero no sé, me pareció un laburo lindo y quería contárselos. Es un laburo que estamos haciendo en colaboración con estas 4 personas. Jan es el profesor con el que vine a trabajar en Trieste. Tianqi es un investigador de Huawei. Alexander estaba en el École Normal Superior y justo ahora, hace unas semanas, no sé si ya hizo el cambio oficial, se fue para una empresa de computación cuántica en Cambridge. Y Marco es profesor en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Y bueno, y somos personas que cada uno tiene un perfil un poco distinto, y eso un poco se nota en el trabajo. Y es algo que en principio me gusta. No sé, todas las charlas estas en donde uno vende que está haciendo aplicaciones de Machine Learning empiezan con alguna aplicación medio fantástica, no sé qué, y estaba buscando algunas en internet, y en vez de poner como grandes aplicaciones encontré un par que me parecieron divertidas. Una es una persona que escribió, generando texto con técnicas de aprendizaje automático, un libro entero de Harry Potter, que si leen el capítulo publicado es bastante divertido. Y después una empresa que hizo un algoritmo predictivo para predecir las nominaciones al Oscar, y le ganó básicamente a la mayoría de las revistas especializadas en el tema y páginas de internet de votaciones. Eso, es medio vago qué significa que uno está laburando en aprendizaje automático. Quiero hacer como una sobresimplificación de varias de las tareas, preguntas que uno hace en aprendizaje automático, diciendo que en general hay un hilo conductor, que es que uno tiene datos y tiene alguna función de costo definida de alguna manera, y tiene alguna de estas tareas que quiere realizar en función de sus datos y que definen la función de costo. Está la función de búsqueda, que es encontrar algún elemento que minimiza la función de costo, sampleo, que es samplear sobre el conjunto de los elementos que minimiza la función de costo, conteo, que es encontrar el número de soluciones a esta minimización, y bueno, otras tareas. Pero en general, varias de las cosas que uno llama aprendizaje automático se pueden organizar de alguna manera acá. Después, estas primeras 3 tareas de las que hablé, tienen, además de la versión estricta, en donde, por ejemplo, en la búsqueda uno quiere encontrar realmente un mínimo de la función de costo, existen versiones suavizadas, como por ejemplo, en vez de encontrar exactamente el mínimo, encontrar un elemento que hace que la función de costo sea relativamente chica. O el equivalente al sampleo en su versión suavizada sería agarrar una medida de Gibbs definida a partir de la función de costo que uno tiene y samplear esa medida de Gibbs con algún parámetro tau, que en general se lo conoce como temperatura, en donde idealmente ese parámetro uno lo puede tomar chico y que el sampleo de esta medida de Gibbs se parezca bastante a samplear el conjunto de minimizadores de la función de costo. Y después el equivalente suavizado del conteo sería calcular lo que se conoce como el logaritmo de la función de partición asociado a esta medida de Gibbs, que es esta cantidad que tenemos acá. En donde, de vuelta, si el parámetro tau es relativamente chico, esto se va a parecer bastante a el tamaño del conjunto de minimizadores de la función de costo. Acá en esta charla, de alguna manera, implícitamente, lo que estamos haciendo es, a partir de encarar el problema en términos de inferencia bayesiana, estamos
en algún sentido, analizando la versión suavizada de algunos de estos problemas. O sea que está bueno tener un poco esto en mente. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con el trabajo que tenemos? Vamos a analizar eso, de alguna manera, la versión suavizada del sampleo y el conteo, a través de plantear un modelo de inferencia bayesiana, que es medio un modelo clásico para estudiar el comportamiento de componentes principales. Es un modelo de inferencia en donde básicamente uno tiene una matriz de datos, y esa matriz de datos es una matriz de rango completo de ruido, más una matriz de rango 1, que tiene alguna señal que uno quiere poder inferir. Entonces, la idea es que de alguna manera está recuperando esta estructura de baja dimensión dentro de una matriz de datos de alta dimensión. En ese sentido es como un modelo para componentes principales. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a encarar desde la perspectiva bayesiana, pero algo que pasa muchas veces es que, bueno, uno tiene un estimador bayesiano asociado a el posterior bayesiano, pero ese posterior en muchos casos no es ampliable de forma eficiente por algoritmos. Entonces, por más que uno pueda encontrar propiedades excelentes para el estimador bayesiano, a la larga encuentra que no hay un algoritmo que lo pueda simular o aproximar de forma eficiente, con lo cual, por más que el estimador bayesiano tiene un desempeño que es muy bueno, existe un régimen del problema en donde al uno no poder aproximar el estimador bayesiano, ese problema a nivel práctico no lo puede resolver. Entonces nos vamos a encargar también de la pata algorítmica del problema, que es, además de estudiar el estimador bayesiano, plantear esta familia de algoritmos que típicamente se usa para aproximar el estimador bayesiano. Bueno, y en general, como la rama filosófica que seguimos es la inferencia bayesiana, pero tratada con terminología y algunas técnicas que vienen de la mecánica estadística. De hecho, diría que sí. Excepto yo, el resto bueno, y yo un poco también, el resto de los autores son todos físicos que después se pasaron a trabajar físicos que estudiaban principalmente mecánica estadística de sistemas desordenados y que después se pusieron a trabajar en inferencia bayesiana. Así que lo primero que quiero hacer es, porque a veces el lenguaje que voy a usar, y lo voy a usar de forma medio intercambiable, es lenguaje que viene de la mecánica estadística, quiero establecer la relación 1 a 1 entre el vocabulario bayesiano y el vocabulario de la mecánica estadística. En general, dentro de este campo, algunas de las preguntas que nos hacemos son encontrar regímenes de los problemas en donde se puede hacer una inferencia no trivial, encontrar cuál es el desempeño del estimador bayesiano en estos regímenes en donde es posible la inferencia no trivial, y también respondernos la pregunta de qué algoritmos eficientes alcanzan ese desempeño teórico que uno encuentra, de alguna manera. Bueno, hablando un poquito mal y pronto, cuando uno tiene un problema bayesiano, lo que tiene es, plantea un posterior, a partir de ciertos datos que uno obtiene, en donde tiene la verosimilitud, tiene el prior y tiene la evidencia. Y básicamente, teorema de Bayes construye de esa manera el posterior. Lo que hacemos en general cuando en este campo de inferencia bayesiana con técnicas y lenguaje de la mecánica estadística es reinterpretar los distintos términos del posterior bayesiano e interpretarlos como si fueran con el lenguaje de la mecánica estadística. Por ejemplo, la log verosimilitud la pensamos como si fuera el hamiltoniano del problema. El prior, si es un prior factorizado, lo pensamos como si fuera un campo magnético aplicado sobre cada una de las componentes. Y la evidencia se conoce como función de partición. En principio, dicho de esta manera, tener el posterior escrito de la forma de arriba, tenerlo escrito en términos de lenguaje, notación de mecánica estadística, es solo una formalidad. Pero en inferencia bayesiana de altas dimensiones, si uno tiene que la log verosimilitud escala como n, y el log prior escala como n también, este es el régimen de escalamiento que uno encuentra normalmente en la mecánica estadística, y si además la log verosimilitud tiene metido adentro algunas interacciones, o sea, tiene datos
que son variables aleatorias, uno puede reciclar un montón de resultados previos, que llevan décadas de laburo, de la mecánica estadística de sistemas desordenados. Por ejemplo, los conceptos de ruptura de simetría de réplicas, el agregar perturbaciones para regularizar el problema. Todo esto es un campo que se viene desarrollando en la física desde los 70s y que de hecho el premio Nobel de Física del último año, Giorgio Parisi, bueno, se lo gana el premio Nobel medio por esto, plantear toda la teoría de ruptura de simetría de réplicas. Así que bueno, uno puede recuperar un montón de la intuición y varias técnicas desarrolladas en la física e incorporarlas a la inferencia bayesiana. Muchas de estas cosas ya tienen su análogo en la inferencia bayesiana desde antes de hacer este mix, y a veces vuelve confuso un poco el leer trabajos de una comunidad u otra, porque tiene que ser como una traducción de notaciones y vocabulario. De todas maneras, por más que en el día a día nosotros laburemos mucho con vocabulario de mecánica estadística, acá voy a hacer el esfuerzo de mencionar las cosas más en términos de la notación y nomenclatura de inferencia bayesiana para no generar confusión. Pero bueno, mecánica estadística, una de las cantidades claves que uno quiere calcular cuando se encuentra ante un problema es la energía libre media. La energía libre media es el logaritmo de la función de partición, o sea, en términos del posterior bayesiano, es el logaritmo de la evidencia, que está, la definición está acá. Típicamente lo que uno quiere hacer en un problema de mecánica estadística es calcular el límite de la energía libre media normalizada por la dimensión del sistema. ¿Por qué es interesante este límite? Bueno, primero que si la distribución de la cual vienen los datos es lo suficientemente regular, en principio esta cantidad se va a concentrar, o sea que la varianza de energía libre media va a tender a 0 cuando la dimensión del sistema se hace grande. Y además es una cantidad que, pensada como función de los distintos parámetros del sistema, es la función generadora de acumulantes de varias cantidades que van a ser de interés. Entonces, básicamente, al establecer el límite de esta cantidad, pensándolo como una función, sus derivadas van a tener información de valores medios asintóticos de cosas que nos interesan del problema. En particular, en este trabajo vamos a encontrar el error cuadrático medio de nuestro estimador siguiendo exactamente esta estrategia, calculando el valor asintótico de una energía libre media y después encontrando los distintos parámetros que aparecen dentro del error cuadrático medio como derivadas de, el valor asintótico de la energía libre media. En realidad en el trabajo analizamos algunos estimadores más. Me parece que no agrega demasiado interés a la charla como incluirlos a todos y quizás confundir un poco más de lo que es estrictamente necesario. Entonces voy a hablar solo de dos estimadores acá, que va a ser el estimador de máxima verosimilitud, que todos conocen, y el estimador bayesiano, que supongo que todos también lo conocen. El estimador de máxima verosimilitud es simplemente el máximo de... bueno, acá lo estoy tomando como de la log verosimilitud, pero es lo mismo. Y el estimador bayesiano lo voy a tomar como el valor medio respecto de la medida de Gibbs, o sea, del posterior asociado al problema. Y nada. La notación que voy a usar va a ser estos brackets, los voy a usar para entender para representar la esperanza respecto del posterior, que es distinto a la esperanza respecto a la distribución de los datos. La esperanza respecto a la distribución de los datos voy a usar el símbolo usual de esperanza para distinguirlos. Como estamos en un régimen de altas dimensiones y estamos queriendo estimar parámetros de altas dimensiones, lo que va a pasar es que en general el estimador de máxima verosimilitud va a ser distinto al estimador bayesiano y al estimador de máxima posteriori, porque lo que va a pasar es que el log posterior va a seguir pesando respecto de la log verosimilitud. En el caso de parámetros de dimensión alta, ambos dentro de la medida van a escalar proporcional a la dimensión del parámetro que uno quiere estimar. Entonces,
en el límite de dimensión alta uno no puede descartar el prior. Eso hace que el máximo a posteriori sea distinto a el máximo verosimilitud. También en principio en el límite de altas dimensiones van a diferir el estimador bayesiano del estimador de máxima verosimilitud, y en problemas de inferencia en donde el modelo que está aplicando él o la estadística para modelar los datos no tiene incongruencias, que quiere decir que el modelo que uno está usando es realmente el modelo a partir del cual se generan los datos. En esos casos se puede mostrar en general que el estimador bayesiano alcanza el error cuadrático medio mínimo del problema. Y eso en general el estimador de máxima verosimilitud no lo hace. Bueno, les dije antes que no solo vamos a hacer un estudio teórico de los estimadores, sino que también queremos encontrar algoritmos eficientes, en el sentido de que tengan buenas propiedades de escalamiento en el tiempo en que corren respecto de la dimensión del problema. Idealmente que el tiempo en el que convergen los algoritmos, uno espera que sean lineales respecto de la dimensión del problema. Y en particular vamos a estudiar una familia de algoritmos que se llaman algoritmos de paso aproximado de mensajes. Esa traducción es mía, la verdad que la palabra no la escuché nunca en castellano. En inglés sería Approximate Message Passing, que es una deformación de un algoritmo que surge de problemas de mecánica estadística, que se llama propagación de creencias. De vuelta la traducción es mía, sería Belief Propagation, en donde primero surgen los algoritmos de propagación de creencias para ciertos problemas en dimensión alta, en donde en términos de física sería que hay interacciones, cada sitio del sistema interactúa con muchos sitios del sistema, la complejidad de estos algoritmos crece muy rápido, entonces se planteó un paso intermedio que se lo llamó la versión relajada de la propagación de creencias, en donde al tener muchas interacciones se aproximan las interacciones como variables normales, y eso hace que la complejidad del algoritmo sea un poco más simple, y después a partir de más simplificaciones que mejoran la convergencia del algoritmo, se llevó a los algoritmos de paso aproximado de mensajes. En principio no es un capricho estudiar estos algoritmos, sino que es algo que se suele hacer por varias razones. Una es que hasta donde se saben muchos problemas son los algoritmos más eficientes, y existe la conjetura de que en el contexto de inferencia bayesiana, en problemas generales, vaya uno a saber qué significa eso, siguen siendo siempre el algoritmo más eficiente. Quiere decir que si este algoritmo no llega a realizar una inferencia no trivial, es porque ningún algoritmo lo va a poder hacer. Entonces, en muchos trabajos se plantea una región del problema que lo llaman algorítmicamente difícil, en donde quizás el estimador bayesiano llega a dar una inferencia no trivial, pero como esta familia de algoritmos no llegan a hacerlo, se dice como que por más que el problema en teoría se puede realizar una inferencia no trivial, al no haber algoritmos que lo pueden hacer, se lo llama la fase de algorítmicamente difícil. Bueno, antes de hablar del problema que analizamos nosotros, que es el problema de inferencia de matrices de rango 1 con ruido invariante ante rotaciones, lo que voy a hacer es introducir una versión clásica del problema, que es exactamente el mismo problema, solo que el ruido se toma como que es una matriz que tiene componentes ID normales, que vendría a ser la versión más simple de ruido que uno puede plantear. Entonces, en el modelo de inferencia de matrices de rango 1, lo que uno tiene es una matriz de datos, que es esta matriz I, que es la suma de dos matrices aleatorias independientes. Una matriz P, que para nosotros va a ser la señal, es lo que queremos estimar, y una matriz Z, que va a venir, que representa el ruido que tienen nuestros datos. O sea que en este caso vamos a tener un ruido aditivo dado por la matriz Z.
En esta primera sección, en donde voy a discutir un poquito los laburos que se hicieron antes sobre este problema, siempre voy a asumir que la matriz Z es una matriz que tiene coordenadas que son normales IDE. En jerga de matrices aleatorias, esta es una matriz de Wigner. En realidad las matrices de Wigner son ID, excepto en la diagonal, pero para el caso es lo mismo. Y nada, lo que uno quiere hacer es inferir esta matriz P, que es una matriz de rango 1, que se genera a partir del producto tensorial entre un vector aleatorio consigo mismo. Y lo que uno tiene acá, enfrente de la matriz P, es este parámetro lambda estrella, que lo que nos da es la fuerza relativa entre la señal y el ruido que tenemos en los datos. Uno espera que, si lambda estrella es muy chiquito, directamente el efecto de la matriz P no se note en la matriz de datos y la inferencia no sea posible, y si el parámetro lambda estrella es muy grande, la matriz P va a deformar lo suficiente a la matriz Z como para que podamos detectar la presencia de esta matricita de rango 1. Bueno, y en este problema en particular, como el ruido es normal, lo que tenemos es una log verosimilitud que es cuadrática. Entonces, simplificando, la log verosimilitud en los términos que no dependen de las coordenadas de nuestro estimador, que son las x chiquititas, a lo que llegamos es a esta expresión para la log verosimilitud, que algunas veces lo voy a pensar como la versión de arriba y a veces como la versión de abajo. O sea, última y anteúltima línea. En la última línea se puede ver que si uno quisiera estudiar en este problema el estimador de máxima verosimilitud, el estimador de máxima verosimilitud es el que maximiza este producto cruzado de la matriz I. Me olvidé decir, perdón, la matriz Z es una matriz que tiene componentes ID normales, pero es simétrica. O sea, todas estas matrices son diagonalizables y va a haber un espectro bien definido. Entonces, lo que tenemos es que el estimador de máxima verosimilitud va a ser básicamente, en este caso, la matriz que va a venir dada por el producto tensorial de el autovector de mayor autovalor de la matriz I, producto tensorial consigo mismo. Bueno, y la posterior, si tenemos un prior factorizado, va a ser así, en donde, bueno, omití la constante de normalización, pero esta es la media. Bueno, y hay varios trabajos analizando este problema. En general se sabe que el límite de la energía libre media viene dada por este problema de optimización en una dimensión, en donde a esta función phi que tengo acá se la conoce como el potencial de la energía libre. Y si se fijan, tiene un primer término, que es un término cuadrático en este parametrito Q, y tiene un segundo término que tiene la pinta de, otra vez, una energía libre. Y efectivamente uno puede pensar como que esto es la energía libre de un problema de inferencia más simple. Un problema de inferencia en donde uno quiere inferir un parámetro escalar que tiene algún ruido aditivo que también es una variable de una dimensión normal. Y si uno plantea el estimador de Bayes, de vuelta como el valor medio del posterior del problema, encuentra que tomando una derivada respecto de la tasa señal ruido, que era el parámetro este lambda, tomando esta derivada respecto de el límite de la energía libre, uno encuentra que el resultado de hacer esto es proporcional a el error cuadrático medio del estimador de Bayes. Y de esa manera entonces se encuentra cuál es el error cuadrático medio del estimador de Bayes en este problema. Si uno compara
el error obtenido tomando el estimador que viene por el autovector de mayor autovalor respecto del estimador de Bayes. Lo que encuentra es que el estimador de Bayes siempre tiene un error cuadrático medio menor. El hecho de que, si se fijan, básicamente hasta la tasa señal ruido de valor 1, o sea, este parametrito lambda hasta el valor 1, la presencia de la matriz P informalmente no se nota, porque está oculta dentro de la matriz de ruido Z. Entonces, el error cuadrático medio de ambos estimadores es una función que es chata. La diferencia entre el estimador de Bayes y este estimador que toma el autovector de autovalor más grande es que en la parte esta en donde la inferencia no se puede realizar, básicamente no, y la información que nos dan los datos con el ruido no alcanza para hacer una estimación no trivial de la matriz P, el estimador de Bayes de alguna manera toma en cuenta eso y nos devuelve una matriz que tiene norma 0, o sea, es la matriz nula. Entonces el error es la norma de la señal. En cambio, si uno toma el estimador que viene por la matriz producto del autovector de autovalor más grande, o sea, componentes principales, incluso cuando la señal no es visible respecto de los datos, el estimador tiene siempre norma 1. Entonces, como se está alineando básicamente con el ruido, el error cuadrático medio es el trivial y el estimador tiene norma 1, entonces nos da un error cuadrático medio de 2. Después, cuando la tasa señal ruido aumenta, estas dos curvas empiezan a parecerse un poco más. Y bueno, pegué el código para que más o menos se den la idea de qué tipo de algoritmos son estos algoritmos de paso aproximado de mensajes, pero obviamente no tiene sentido que lo lean. Lo único que me interesa es que vean que son bastante simples, en el sentido de que es un algoritmo que simplemente implementa una iteración. Acá tienen un mapita que nos da xt más 1 y x gorrito t en función de x gorrito t y x gorrito xt y x gorrito t menos 1. O sea que uno lo que tiene que hacer es implementar una iteración. A nivel complejidad algorítmica, estos son algoritmos que son simples. Tienen esa importancia que ya mencioné, de que se cree que son, para problemas bastante generales, los algoritmos más eficientes que uno puede plantear, pero aparte tienen una ventaja teórica, que es que existen técnicas para encontrar lo que se conocen como las ecuaciones de evolución de estado, que describen la evolución asintótica de esta iteración, que está incluida en el algoritmo. Entonces, de alguna manera, esto lo que hace es permitirnos el estudio teórico de estos algoritmos, encontrando una caracterización asintótica de qué es lo que están haciendo. Y además, al menos en los casos en donde uno está en problemas de inferencia sin incongruencias, para muchos casos está probado que cuando t va a infinito, o sea, cuando uno iteró varias veces, este algoritmo converge a un sampleo del posterior bayesiano. Entonces, esta vendría a ser una forma eficiente de samplear el posterior bayesiano en esta familia de problemas. Ahora lo que quiero discutir es, ahora sí, el modelo que estudiamos nosotros, y esto sí es lo que estuvimos haciendo, que es básicamente estudiar el mismo modelo, o sea, los datos se construyen exactamente de la misma manera, solo que ahora, por una cuestión de simplicidad, vamos a tomar a P, o sea, la señal que estamos queriendo inferir, como el producto tensorial de un vector uniforme en la esfera de norma raíz de n. Después ya estamos laburando en generalizaciones, pero al menos los resultados que tenemos cerrados son para este caso, por ahora. Y el cambio grande es que ahora Z ya no va a ser una matriz de Wigner, ya no va a ser una matriz simétrica que tiene componentes I y D que son normales, sino que Z va a ser en principio una matriz aleatoria invariante ante rotaciones general. Eso significa que es una matriz que está distribuida como una rotación aleatoria de
alguna matriz diagonal. En donde, por una cuestión de nada, de que el problema pueda converger, vamos a pedir que la distribución empírica de los elementos sobre esta matriz diagonal T converja en el sentido débil a una distribución de soporte compacto. Y de vuelta lo que vamos a hacer es, nuestra tarea es inferir la matriz de rango 1P. Pero lo que vamos a suponer es que erróneamente la persona que está aplicando el modelo bayesiano modela la matriz de ruido como si fuera Wigner. O sea que lo que tenemos es una situación en donde estamos queriendo realizar el mismo tipo de diferencia que antes con el mismo modelo bayesiano, porque vamos a tener la misma log verosimilitud, pero la diferencia es que ahora esta log verosimilitud tiene una incongruencia respecto de la distribución que generó los datos. Porque la distribución que generó los datos, el ruido de esa distribución ya no es un ruido Wigner, sino que es uno de estos ruidos invariantes ante rotaciones. Ruido invariante ante rotaciones constituye un ensamble de matrices aleatorias que es bastante general, que incluye a las matrices de Wigner asintóticamente, porque asintóticamente una matriz de Wigner se distribuye de una forma muy parecida a una matriz invariante ante rotaciones que tiene una medida espectral que es la ley del semicírculo estándar. Bueno, entonces, algunas preguntas que nos vamos a querer hacer son, bueno, ¿de qué manera impacta en la inferencia tener un modelo que tiene esta hipótesis que es errónea? Y que no solo es una hipótesis errónea, sino que es una hipótesis en algún sentido bastante usual, asumir que el ruido es gaussiano. Y algunas cosas que nos queremos responder son hasta qué punto las intuiciones desarrolladas en el modelo sin incongruencias, en donde el modelo del ruido es exactamente el mismo que genera el ruido, siguen siendo válidas en este caso o no. Y también queremos entender cuál es el comportamiento de estos algoritmos que se suelen usar para estudiar estos modelos de inferencia bayesiana. Queremos saber si su comportamiento, que en los modelos sin incongruencias es bastante bueno, si sigue siendo así de bueno. Bueno, el posterior ahora tiene una pinta que es bastante parecido al de antes, de hecho exactamente la misma, y la única diferencia es que ahora la matriz Z va a tener una distribución distinta. Pero esto implica que el estimador de máxima verosimilitud va a seguir siendo la matriz que toma el autovector de autovalor más grande. O sea, hacer componentes principales. Y en este problema a lo que llegamos fue a dos resultados. Un resultado que es la caracterización del error cuadrático medio del estimador bayesiano, en donde al resultado llegamos con la misma estrategia que describí al principio, que es que primero uno plantea, uno calcula la energía libre media asintótica del problema, e idealmente la energía libre asintótica del problema es la función generadora de acumulantes de cantidades que me terminan al final determinando el error cuadrático medio del estimador bayesiano. Hay un pequeño problema acá, que es que cuando el ruido ya no es un ruido de Wigner, sino que es un ruido más general, ya no es cierto que la energía libre media del problema es la función generadora de acumulantes de los parámetros que me determinan el error cuadrático medio. Acá los parámetros que determinan el error cuadrático medio son estos dos que llamamos M y Q, que en vocabulario de mecánica estadística se conocen como magnetización y overlap, superposición. La energía libre media asintótica sigue generando los acumulantes de la magnetización, pero en este caso con incongruencias, cuando el ruido ya no es Wigner, ya no genera los acumulantes de la superposición, o sea, este otro parámetro Q. Entonces, en parte de las pruebas lo que tuvimos que hacer es analizar un problema generalizado, en donde a este ruido invariante ante rotaciones, no solo tenemos el ruido invariante ante rotaciones, sino que tenemos un pequeño ruido adicional, que es un ruido Wigner. Y agregando ese pequeño ruido Wigner, y después eliminándolo, hacemos que, de alguna manera, regularizamos el problema, y hacemos que
podamos calcular el valor asintótico medio de esta superposición como una derivada de energía libre media. Bueno, usando algunos resultados de matrices aleatorias y esta perturbación, esta regularización del problema, encontramos esta fórmula acá, que en principio es una fórmula, no pretendo que la puse acá para que más o menos vean la forma que tiene, pero lo importante es que depende de dos parámetros, dos parámetros que aparecen naturalmente en problemas con matrices aleatorias invariantes entre rotaciones, que son Hmax, que es alguna noción de qué tan rápido decae el espectro de la matriz diagonal que me genera el ensamble sobre el borde del soporte del espectro. Y después esta función R sub ρ, que se la conoce como transformada R del espectro de la matriz Z. Bueno, entonces básicamente tenemos una caracterización de este error cuadrático medio asintótico del estimador bayesiano. Ahora el estimador bayesiano, uno no espera que sea el estimador que minimiza el error cuadrático medio, porque es un estimador bayesiano con una incongruencia. Ahí, en el modelo que estamos usando, no estamos usando realmente el modelo que generó los parámetros. Pero, en principio, uno puede estar analizando el problema sin saber esto, ¿no? Perdón, Manuel, una pregunta. ¿El error Sí. U, la matriz U esa de pasaje, es gaussiana o es general? La matriz... Una la diapo matriz antes. U. acá, U ¿no? por D por U traspuesta esa. No, esta es una matriz ortogonal uniforme en Rn por n. O sea, es una rotación-reflexión uniforme en dimensión n. Entonces lo que estás haciendo, estas matrices invariantes de rotaciones son básicamente agarrar una matriz diagonal y rotarla, reflejarla de una forma uniforme, y te queda una matriz que en la base esta no es más diagonal, pero... La D también es aleatoria. La D... La D, la diagonal es aleatoria. Nosotros la pensamos como si fuera... Todos los resultados son para D determinística con... determinista. Con medida empírica que converge en el sentido débil a una medida de soporte compacto. Esta D después puede ser aleatoria, siempre y cuando tengas convergencia casi seguro en el sentido débil del espectro. Que eso es lo que pasa casi siempre en los modelos de matrices aleatorias. Entonces, es el esto teorema se aplica, de Wigner, eso, ¿no? Para la ley Wigner, del semicírculo. Después para... tenés la ley del semicírculo, tenés la de Marchenko-Pastur para matrices de covarianzas. Casi todo modelo más o menos relevante tiene su equivalente a la ley del semicírculo, en donde te dice que la medida empírica del espectro converge. Entonces, dale, gracias. Esto es bastante general. Gracias. Y después, bajo las mismas hipótesis sobre esta matriz invariante entre rotaciones, caracterizamos la evolución asintótica del algoritmo asociado de paso asintótico de mensajes, en donde de vuelta es como un paso asintótico de mensajes subóptimo, en el sentido de que lo que hacemos es agarrar exactamente el algoritmo que uno aplicaría si el modelo tuviera ruido Wigner, y aplicarlo a este modelo en donde ya no es Wigner. Entonces el algoritmo es el mismo, pero la evolución que va a tener es distinto porque el ruido tiene una distribución distinta. Y caracterizamos la evolución de este algoritmo. Y después lo que hicimos es, comparar en varias situaciones distintas la caracterización del algoritmo con la caracterización del estimador bayesiano. Acá los gráficos no los hice yo, los hizo Marco, y no llegué a tiempo a pedirle gráficos con menos cosas, porque discutimos algunos estimadores más en el trabajo, pero acá los gráficos importantes son el azul y el verde. El verde son las líneas punteadas y el azul es una línea punteada con unos triángulos. El azul lo que está describiendo es el error cuadrático medio en función de la tasa señal ruido para el estimador que se obtiene a partir de este
paso aproximado de mensajes, y la línea punteada verde es el error cuadrático medio del estimador bayesiano. Este primer gráfico lo tenemos para una situación que es la más parecida a una situación Wigner, que vendría a ser, en este gráfico el ruido es Wigner, la incongruencia no viene en la distribución del ruido, sino en la tasa señal ruido que asume el modelo utilizado. O sea, acá lo que hacemos es asumir una tasa señal ruido que es 2 veces la tasa señal ruido real. O sea, lo que estamos haciendo es sobreestimando la intensidad de la señal en los datos que estamos midiendo. Entonces, si miran la línea punteada verde, lo que empieza a pasar es que el error cuadrático medio, que antes en el modelo sin incongruencias era chato hasta que se podía empezar a hacer una inferencia no trivial y empezaba a bajar. Ahora lo que pasa es que es chato al principio, hasta que mi modelo, que sobreestima la intensidad de la señal, empieza en algún sentido a creer que puede inferir algo sobre la señal, entonces empieza a dar como resultado del estimador un estimador que tiene norma mayor a 0, pero como los datos que tengo todavía no contienen nada sobre la señal, mi error empieza a aumentar, hasta el punto en donde, ven ahí en el valor 1, en donde mis datos empiezan a contener información sobre la señal y ahí el error empieza a bajar. Es como que tenemos todo un rango de valores de tasa señal ruido, en donde mi estimador se cree que está infiriendo algo, pero no está infiriendo nada. Y al equivocarse en ese sentido está aumentando el error. Y otra cosa interesante es que solo cambiando la tasa señal ruido, esas propiedades de convergencia del algoritmo de pasos aproximados de mensajes, que debería converger al estimador bayesiano, ya se pierden. Porque podemos ver que el error cuadrático medio ahora de la línea azul es completamente distinto a el de la línea verde punteada. O sea que esta convergencia, que en principio se creía bastante general de esta familia de algoritmos, o sea, lo que se creía era que asintóticamente en el número de iteraciones del algoritmo, esto convergía a samplear el posterior bayesiano. Esto cuando no hay incongruencias es así, en un montón de situaciones, y se sabe, pero lo que mostramos es que incluso con esta incongruencia, que es bastante simple, es simplemente cambiar la tasa señal ruido, ya esa convergencia se pierde. Después acá, esto es un gráfico del error cuadrático medio para un espectro que ya no es Wigner. O sea, acá tenemos que la tasa señal ruido del modelo y de los datos es la misma. Ahí no tenemos incongruencia, pero acá tenemos efectivamente una incongruencia en el espectro del ruido. Acá analizamos espectro uniforme entre menos raíz de 3 y raíz de 3. El hecho de tomar este intervalo es para que la varianza del espectro de la matriz del ruido siga siendo 1. Y nada, encontramos de vuelta que en la curva azul no se pega a la curva verde, que es el estimador bayesiano. Bueno, y aparte comparamos con otro algoritmo que es la liñeta roja, que es un algoritmo que en la literatura se cree que para este tipo de problemas es óptimo, pero no hay ninguna prueba hasta ahora. Y lo que mostramos es que efectivamente esa curva está por debajo del gráfico bayesiano. Y acá comparamos para la misma distribución del espectro el error cuadrático medio de componentes principales con el estimador bayesiano. Y se puede ver que el espectro uniforme tiene una cosa que es que en algún sentido, para cualquier valor positivo de la tasa señal ruido se puede hacer una inferencia no trivial. Entonces, si se fijan, desde 0, el error de componentes principales empieza decreciendo. Empieza siendo alto porque componentes principales es un estimador que siempre tiene norma 1, entonces cuando los datos contienen poca información sobre la señal, tener un estimador de norma 1 es un poco malo, porque te agranda el error, pero empieza a bajar el error desde tasa señal ruido positiva. En cambio, el estimador bayesiano no baja el error hasta que superamos la tasa señal ruido 1. Porque de alguna manera el estimador bayesiano lo que está reflejando es que tenemos un modelo que cree que el ruido
es Wigner, y con ruido Wigner, hasta tasa señal ruido 1, lo único que uno observa es ruido. Entonces, no hay inferencia posible. Y eso se refleja en la performance del estimador, que empieza a bajar a partir del momento en donde uno vería, en el caso ruido Wigner, una señal. Y nada, se puede ver que componentes principales le ganan rápidamente al estimador bayesiano. En general, este estimador bayesiano con incongruencias va a ser muy malo cuando la transición de fase en donde se empieza a ver la señal dentro de la matriz de datos es antes que el valor de tasa señal ruido 1. Porque lo que va a hacer este estimador es no prestarle atención a la señal hasta tasa señal ruido 1. Y bueno, acá después otra simulación más o menos parecida a la anterior, pero con un espectro Marchenko-Pastur. Bueno, entonces, medio cerrando la charla, lo que hicimos fue analizar de forma teórica este modelo con incongruencias, en donde lo que hacemos es mostrar que la incongruencia, que sobresimplificando el modelo del ruido, o sea, asumiendo que el ruido es normal, varias de las cosas que uno da por ciertas a partir de las intuiciones que uno tiene a partir de modelos sin incongruencias, dejan de ser válidas. Y presentamos este análisis que tiene las dos ópticas complementarias, que son la óptica teórica de encontrar una caracterización para el desempeño del algoritmo bayesiano y compararlo con el comportamiento de la algorítmica clásica de estos problemas, que son estos algoritmos de paso aproximado de mensajes. Y nada, y encontramos esto de que la relación entre el algoritmo de paso asintótico de mensajes y el estimador bayesiano se rompe, en principio, a partir de estas incongruencias de los modelos. Y bueno, eso es un poco todo. Les dejo acá una diapositiva por si quieren leer un poquito trabajos donde saqué varias de las cosas de la introducción y con trabajos muy introductorios del campo. Y nada, si quieren hacer alguna pregunta. Gracias por la atención también. Bueno, muchas gracias, Manu. Aplaudimos. Y abrimos el micrófono para preguntas y comentarios. Voy a poner la galería. Si alguien quiere hacerle la primera pregunta, primer comentario, adelante. La mía es más para el final porque es un poco general, no es técnica. Por eso si alguien tiene alguna pregunta más técnica, le doy no sé, Pau o Ricardo. Acá tengo a Manuel que quiere preguntar. Manu. Buenas, tocayo. ¿Cómo va? Por la charla. Quería hacerte dos preguntas. Una es si esa familia de matrices de perturbación que pones al final, por ejemplo, una matriz con ruido 1-1 simétrico, ¿está en esa familia? ¿A qué llamas ruido 1-1? Es una matriz así, O con sea, ID simétrica y que puede tomar valor 1 o -1. ¿Cada entrada 1-1? No, eso... No. O sea, básicamente este ruido que estamos considerando es bastante general, siempre que la distribución de la matriz, si rotás la matriz, la distribución se sigue viendo igual. Pero una matriz que tiene simétrica con 1-1 en sus entradas, si la rotás se va a ver muy distinto. Ajá. Bien. Después lo otro es si la matriz, la señal, ponele, si fuera de rango K, te cambia mucho todo el esquema. Yo creo que si K es finito, básicamente no hay que cambiar nada. Y si crece... Solo que es todo un poco más claro cuando tomás K igual a 1. Y creo que si K escala lento, seguramente lo puedas extender, pero ahí sí tenés que hacer un poquito de trabajo. Ahí sí hay que meterse con el límite termodinámico, con lo que derivas de la energía libre, ¿no? ¿Cómo?
Que ahí sí hay que meterse con lo que derivás de la energía libre con más cuidado, digamos, porque los límites... Sí, sospecho que sí, que se va a volver un poquito más técnico, pero que las ideas van a ser medio parecidas. Dale. ¿Más preguntas o comentarios? Voy yo con la mía. ¿En qué problemas o en qué situaciones más prácticas o concretas aparecen problemas de estimación de matrices como estas? Y bueno, básicamente esto vendría a modelar una situación ideal en donde tenés datos que son de dimensión alta, porque tus datos son cada filita de tu matriz de datos I, o sea que tus datos tienen dimensión n, pero en algún sentido hay una dirección que es la dirección de interés y el resto lo puedes pensar como ruido o pueden ser datos que para tu análisis no importan. Y lo que estás queriendo ver es eso, es como un problema de reducción de dimensión, que es medio clásico. Reducís tus datos de dimensión n a una única dirección de interés que vendría a ser la que estás queriendo inferir. Es como el estudio de la primer componente principal, básicamente. Es eso, es un modelito teórico artificial para estudiar eso. Ujú. Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, le agradecemos si no a Manu de nuevo. Bueno, La verdad, muchas gracias Manu por aceptar no, gracias por la invitación. la charla y bueno, Y espero que nos veamos pronto. esperemos vernos pronto. Bueno, ya nosotros, el resto del grupo se puede quedar un ratito y conversamos a una cosa chiquita. Se lo agradezco porque tenemos el llamado a fin de mes. Bueno, Manu, avisa cuando vengas a Dale. Río de la Plata. Abrazo a todos. Nos vemos. Ah, Chau, Manu. Nos vemos, chau, chau.